Se agrava el estado de salud del ex canciller Héctor Timerman ante el impedimento que le hiciera en su momento la justicia argentina y Estados Unidos, que no le concede aún la visa. Igualmente se estaba evaluando esta noche si Estados Unidos, cosa que todavía no ha hecho, le llegara a otorgar la visa, se vería imposibilitado de viajar en avión y se está definiendo una posible intervención quirúrgica de urgencia. El estado de salud, recordemos, del ex canciller, que padece un cáncer muy avanzado, por eso tenía que viajar a Estados Unidos para completar un tratamiento iniciado en ese país años anteriores, que incluso lo llevó a estar internado varios meses en Estados Unidos, y ahora un problema pulmonar de respiración que se agrava y que, bueno, se definirá en las próximas horas si puede ser operado de urgencia en la República Argentina, Pero lamentablemente un estado de salud que se agrava y se ha agravado en las últimas horas por la denegatoria primero de la justicia argentina y después del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no le otorgó la visa al ex canciller Héctor Timerman. Vamos a informar sobre esto si hay novedades en el transcurso del programa. Muy buenas noches, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te dicen, aquí te lo mostramos, lo debatimos y lo analizamos. Enseguida vamos a estar con parte del discurso que el Papa Francisco dio hoy en el corazón de la Araucanía frente a la comunidad mapuche, y donde en ese marco les envió una advertencia no solamente para los mapuches, sino para todos, sobre la violencia y sobre los pedidos, cómo deben efectuarse, y de apostar siempre por el diálogo. Enseguidita, como parte de la gira que el Papa Francisco está realizando por Chile. Y además nos vamos a ocupar enseguidita una nueva ofensiva del gobierno contra los gremios, hoy CETERA. Enseguida estamos con Eduardo López, secretario general de CETERA, para conocer el alcance de estas definiciones que ha dado contra este gremio y también el piso que definió el gobierno sin paritaria nacional docente para este gremio y para los docentes durante este año. Y por supuesto nos vamos a ocupar del escándalo que salpica al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Triaca denunciado. Con eso podés opinar. Es el primer título de esta noche. Triaca, crece el escándalo. Triaca denunciado. Además, no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. El mensaje del Papa Francisco en Chile. Y también pueblos en jaque por los despidos. Dramática situación que se vive en Azul por el cierre de fabricaciones militares. Hubo una marcha multitudinaria hoy aquí en la capital federal. En Campana se agrava una situación de muchos despidos en la ciudad de Campana. Y también en Varadero, ciudad donde el año pasado ya se declaró la emergencia ocupacional, y hoy crecen también las posibilidades que otras fábricas estén despidiendo personal. De eso también nos vamos a ocupar. Pero el primer tema para esta noche tiene que ver con la denuncia
contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ayer contamos el audio del escándalo, el audio a través de WhatsApp, donde despide a una empleada doméstica y en la forma, además del despido, pero además lo que se supo en las últimas horas, que esta empleada, ante un requerimiento al ministro de aumento salarial, el propio ministro la empleó en el SOME, el sindicato que hoy por hoy es uno de los íconos que muestra el gobierno en una supuesta lucha contra la corrupción, el sindicato del Caballo Suárez, y que mereció una denuncia de los abogados del Caballo Suárez. En estos términos, vamos a ver la denuncia contra el ministro. Dice la secretaria, la ex secretaria o la ex empleada del ministro Jorge Triaca en esta denuncia y la conexión del SOMU. Contraté una chica para un evento en la Quinta de Panamericana, relata Sandra Heredia. Para la despedida a Miguel del Cel cuando fue a la Embajada de Panamá. A esta chica, muy mona, cuyo nombre resguardamos pero está decidida a dar su testimonio, varios de los presentes mostraron interés en contratarla. El diputado Gustavo Vélez de Cambiemos la conoció en la reunión y la citó en el Ministerio de Trabajo para ofrecerle trabajo como secretaria. La propuesta salarial era de 14.000 pesos por trabajar 6 horas y 22.000 pesos si ella viajaba afuera a acompañarlo como secretaria. Después que ella aceptó, le ofreció otro trabajo por si le interesaba y le dijo, son sesiones de foto, solo va el fotógrafo, vos y yo. Las fotos se exportan afuera, así que quédate tranquila, aquí no se van a vender, y le propuso empezar el mismo sábado. Yo lo hablé con Jorge Triaca por la gravedad del tema, indicó Sandra Heredia, la denunciante, ya que se trataba de un diputado y porque con esta chica quedé muy mal y consideraba que como asistente y mano derecha de Jorge debía informarlo. Rápidamente él la mandó al SOMU para que la piba al SOMU, el sindicato, reitero, del Caballo Suárez, que está intervenido desde que Suárez está en prisión. Rápidamente él la mandó al SOMU para que la piba no hablara. Calculo que esta intervención en el SOMU hizo entrar a unas 250 personas. De hecho, también al hijo del jardinero de la Quinta de Triaca, que es contador. Y remata en la denuncia Sandra Heredia, la ex empleada de Triaca. La mamá de la chica, prosiguió Sandra Heredia, habló con el diputado y le dijo que lo iba a denunciar. Vélez se excusó diciendo que hubo un malentendido y todo quedó allí. Ellas, madre e hija, están solas, no tienen apoyo y tienen miedo. Se trata de gente poderosa. Ante esto y la posibilidad de tener un ingreso fijo, aceptó trabajar en el SOMU. Hoy trabaja conmigo en el gremio. ¿Por qué? Porque recordemos que Sandra Heredia, esta ex empleada, ante la imposibilidad de Triaca de aumentarle más del sueldo de lo que ella pedía, también la empleó en el SOMU. Reitero por qué esto. Porque hoy por hoy el Caballo Suárez, que está siendo investigado por la justicia, que hace 1 año y medio que está preso, el gobierno lo pone como el estandarte de la lucha contra la corrupción o de la corrupción en los gremios. Pero aquí es más grave aún, porque la denuncia que hoy se hizo ante la justicia está justamente indicando que habrían sido muchos empleados derivados y pagados con la caja del SOMU. Esto ya está hoy en los tribunales,
va a llegar en algunos minutos más el doctor Carlos Broyman, que es uno de los abogados del Caballo Suárez y que hoy realizó esta denuncia ante la justicia. Habló hoy el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre todo este escándalo donde admitió que el del audio del WhatsApp era él y dijo lo siguiente. Mi hermano Carlos es quien administra esa quinta, tenía a Sandra a su cargo y la tenía formalizada. Ese audio es un audio de hace 4 meses atrás. Es cierto que yo cometí ese exabrupto y lo cometí en el marco de una situación para mí muy estresante. Tengo mi silla de ruedas que está en la quinta, donde voy con mi auto y me bajo en la silla de ruedas que está en la quinta. Como no la encontraba Sandra, le había avisado el día anterior que tenía que estar ahí y no aparecía y tardó mucho más tiempo del que ella manifiesta, digamos. Fue producto de ese estrés, de ese enojo por tener acceso a mi silla de ruedas y poder atender a la gente que tenía que recibir. No fue más que eso, más allá de que se ha terminado el vínculo laboral con mi hermano. Le vuelvo a pedir disculpas si se sintió ofendida por ese audio. Mi hermano la tenía formalizada en blanco en la categoría que corresponde. Los interventores y todo el equipo de intervención del SOMU la conocía a Sandra desde hace mucho tiempo. No teníamos que poner un delegado en San Fernando y ella tenía la pretensión, digamos, de tener una oportunidad más de trabajo y siempre respondía bien. Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación y así lo hizo y lo hizo muy bien y lo sigue haciendo y cesa su contrato cuando cesa la intervención. Y cuando nosotros tenemos que tener certeza en la intervención de tener un equipo de confianza, un equipo que trabaje con capacidad y que tengamos la lealtad de poder resolver los temas que hacen falta resolver en un tema tan delicado como el SOMU, nosotros priorizamos equipos que ya conocemos, digamos. Entonces surgió de ahí esa alternativa. Pero nada tiene que ver con una compensación a su trabajo y ninguna otra cuestión. Lo que siento es que es una situación desafortunada, una situación que no refleja ni la intención de poder compensar a Sandra con todo lo que corresponde y establece la ley, porque así me lo ha manifestado mi hermano. Bueno, como la misma señora Sandra Heredia manifestó públicamente, realizaba varias tareas en la casa del ex ministro Jorge Triaca. Ella misma dice que era la mano derecha en la denuncia que se presenta hoy ante los tribunales. Y se conoció también hoy un video que el propio ex ministro grabara y que demuestra la relación realmente de confianza que tenían con esta hoy denunciante del ministro Triaca. Mire. Como casera. Hace todo, Sandra. Tira del centro. Sandra? Te vamos a hacer conocida, vení, Sandra. ¿Quién es? Muy bien. Como casera. Hace todo, Sandra. Tira del centro, cabecea. Te vamos a hacer conocida, vení, Sandra. ¿Quién es? Muy bien. Como casera. Hace todo, Sandra. Tira del centro, cabecea. Esto el propio ministro, ¿no? Hablando ahí, dice, vení, Sandra, te vamos a hacer conocida, hace todo, y se la veía también haciendo asado. Hoy hablamos en Radio 10 con el doctor Carlos Broyman, abogado del sindicalista del Caballo Suárez, que está detenido, quien concretó en los tribunales la denuncia a la que hacíamos referencia, y esto decía el doctor Broyman. Ya se van a ir demostrando las situaciones que están saliendo a la luz y que hay una nómina de empleados que se van a ir investigando y que esto va más allá de la transparencia y lo que es la actividad que tuvo como secretario general Suárez hasta que fue obligado a presentar su renuncia de manera coactiva, ¿no? Pero no me queda claro si estos empleados que cobraban también por el SOMU eran de Triaca o de otros funcionarios. Este es de Triaca. Se está investigando que hay más funcionarios. Se está investigando todo. Ahora cuando vemos un raconto, un listado y auditen cuántos empleados tomaron, cuántos contratos hicieron, con qué empresas cambiaron, se va a evaluar si lo que lo acusan a Suárez de administración fraudulenta. Esto sería presuntamente, podría ser, en potencial, un escándalo 100 veces mayor de lo que se lo acusa a Suárez.
Claro, se está hablando acá de 250 empleados que se habrían colocado en el SOMU en la intervención, ¿no? Y esto llama la atención porque se supone que si había una mala administración en el SOMU y que si hay una intervención que debe transparentar toda esta cuestión, uno se pregunta por qué tantos empleados tomados por la actual intervención del SOMU. Está nuestro colega Sebastián Lacunza, que se ha estado ocupando con detalles en las últimas horas de este tema. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gato. Bueno, a ver, comentanos todo lo que tenés conocimiento vos sobre este tema. Bueno, entiendo que la apuesta del gobierno es bastante clara. Apuesta a que el tema pase, que el tema no trascienda más allá de algunos medios en particular y las redes sociales, pero el plan que ya ha aplicado en otras situaciones apremiantes, en otras crisis inesperadas, es que pase, que transite, cuenta con el favor de medios que ningunean el tema en forma asombrosa. Este es un tema que en cualquier democracia avanzada genera... por lo pronto pone en juego el cargo del ministro y genera una mini crisis en el gobierno. Ahora, ¿qué sabés vos de cómo ha repercutido puertas adentro del gobierno este escándalo? Porque no hubo, salvo este pedido de disculpas públicas hoy del ministro, no ha habido aparentemente otras repercusiones en el gobierno. Bueno, es obvio que es una situación indeseada e indefendible, pero el apellido Triaca, el Jorge Triaca en particular, es un hombre muy poderoso desde el origen del PRO. Digamos, le aporta nexos con el peronismo, esto es obvio. La semana pasada, Moyano, en ocasión de la inauguración de un sanatorio en Caballito, lo llamó a Triaca el compañero Triaca. Digamos, ese es el tipo de relación que tiene Triaca con sindicalistas, con los cuales al gobierno le conviene tender puentes, y un puente es Triaca, por lo cual es un hombre de altísimo valor político para el gobierno, que forma parte del núcleo más cercano a Mauricio Macri y a Marcos Peña. De hecho, la quinta en la que trabajaba Sandra Heredia era utilizada como un lugar de cónclave político del PRO. Claro. Por eso se entiende entonces que no va a pasar a mayores y que el gobierno va a tratar que se naturalice y que esto pase. Y bueno, habrá que ver qué curso tiene también en la justicia esta denuncia sobre los empleados que eran pagados por el SOMU también, ¿no? Que esto llama la atención. Es un intento no exento de riesgos. Le ha ocurrido, le ha valido, le ha servido en otras oportunidades. Hace nada hubo un informe en el diario Perfil sobre un pase de manos de empresas de la familia Macri que ha transitado prácticamente sin producir daños colaterales, y le ha servido al gobierno el ninguneo, no hablar del tema. El tema no existe, no merece comentarios, no hay nada que aclarar. Sí. Bueno, como todos los caso temas que complican un poco al gobierno, que hay hermetismo total, ¿no? O silencio de radio, ¿no? Imaginemos que surgirá el tema, porque aquí hay un audio, hay una persona, digamos, es un tema bastante... Todo el mundo entiende los insultos, digamos, claro. Algún esquema de pase de manos de la familia Macri, un negocio con un allegado, un amigo que va y viene, es un poco más complejo de entender. Acá todo el mundo entiende de qué se trató el audio y cuál era el tipo de relación que tenía Jorge Triaca con la empleada. Por lo cual, es difícil que muera absolutamente. Por algo hoy Triaca eligió dónde salir y tuvo que dar, aunque sea las explicaciones precarias que dio, pero las tuvo que dar. Así es. Bueno, habrá que ver, ahora enseguida vamos a estar hablando también con el abogado Broiman, que presentó la denuncia. Hace instantes se conoció a través de la red social Twitter el presidente de la bancada Frente para la Victoria, que dice: el escándalo del ministro Triaca se inscribe dentro del primer mandamiento macrista: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Vamos a citar, bueno, antes hay otro, dice, por ejemplo, dicen combatir las mafias sindicales con una intervención en el SOMU, para nada transparente y llena de irregularidades, con designaciones irrisorias, todo hecho con los aportes de los trabajadores. Vamos a citar al ministro Triaca para que venga a la Cámara de Diputados a dar
explicaciones. Miriam Bregman también nos acompaña esta noche. Miriam, una primera lectura, no solamente por lo de Triaca y todo ese exabrupto con la empleada, sino con esto que se ha conocido hoy, que es utilizado el SOMU, que supuestamente era una caja de corrupción para pagar sueldos, ¿no? Sí, mira, Gustavo, creo que podríamos verlo sintéticamente de 3 puntos de vista. Pensaba esto mientras vos ibas describiendo los distintos ángulos que tiene el tema. Primero, un trato absolutamente violento hacia Sandra Heredia, en la manera que él se dirige, que es un poco lo que dicen los trabajadores del Ministerio de Trabajo que dirige Triaca hoy, que tiene un trato arbitrario, que despide, que es la manera en que él se maneja también en el Ministerio de Trabajo. Es decir, no es un hecho aislado. Tampoco es un hecho aislado este privilegio que intenta de poner una empleada suya a cargo de un sindicato y que sea otro el que le pague el sueldo y las cargas sociales. Porque si vos pensás, Triaca viene, y completando lo que decían recién, Triaca viene envuelto en otros escándalos, que es que acomodó a su esposa, a su hermana y a todos sus familiares en el Estado. Esto también hay que recordarlo. No es el primer caso donde Triaca se ve involucrado que beneficia a una persona cercana a su entorno con un puesto, en este caso no es el Estado directamente, pero es un sindicato. Es el mismo tipo de abuso. Y creo que el hecho ha cobrado tanta notoriedad también, digo, como tercer elemento, porque Triaca es casi el ministro de desempleo. Es un ministro en el cual todos los días llueven despidos en el Estado, en el sector privado, y Triaca actúa siempre del lado de las empresas. Acá lo hemos analizado, Gustavo, en varios casos, como el caso de PepsiCo y demás, donde Triaca categóricamente se pone al lado de las empresas, negando hasta una audiencia a los trabajadores. Entonces, creo que este hecho tan grave empalma con una situación. Hoy vos lo mencionabas, estuvimos con los trabajadores que marcharon desde Azul. El viernes hay una asamblea a las 9 de la mañana en el Posadas para tratar los despidos en el Estado. Y Triaca hace como que esta realidad no existe. Ahora continuamos. Precisamente hoy hubo una masiva manifestación de los empleados de la fábrica de Azul, de fabricaciones militares, recientemente cerrada por orden del ministro Oscar Aguad. Vamos a ver imágenes justamente de esta manifestación de los trabajadores, ¿no? Que fue primero una movilización en auto. Hoy también hubo cortes de ruta en los accesos a la ciudad de Azul. Miren usted la multitud de autos que comienzan en caravana a marchar desde la ciudad de Azul. Es impresionante, toda una sociedad movilizada en torno a la fábrica de Azul cerrada. Bueno, y aquí después, cuando se dio la concentración ya en la ciudad de Buenos Aires, en las puertas de la Dirección de Fabricaciones Militares pidiendo respuestas. Ayer veíamos, ¿no?, la nota que el interventor en Fabricaciones Militares le hizo al Consejo Deliberante de Azul, en el que admite el cierre de la planta, el despido de los empleados, y donde, en una forma insólita, el interventor de Fabricaciones Militares decía que lo que va a sufrir la comunidad de Azul ahora será beneficioso para el país en los próximos años. Realmente situaciones sociales que se están viviendo en varias ciudades. Campana, venimos marcando todos los días porque es una ciudad donde se había desarrollado un polo industrial en los últimos años muy importante de fábricas, y donde ya en esta semana, fíjese, Bunge despidió al menos 100 operarios en Campana. La planta está paralizada. La empresa decidió comenzar a importar el fertilizante y los trabajadores están denunciando vaciamiento y peligran 170 empleos. Pero además tenemos casos anteriores que hemos venido marcando en Campana, precisamente la fábrica de plásticos con 70 empleados que han quedado en la calle, que cierra, y otras situaciones que desde el año pasado se vienen dando en Campana. Varadero, donde fue una de las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires en declarar la emergencia laboral el año pasado, el frigorífico Quick Food solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. A fines de diciembre despidieron a 180 trabajadores de su planta de Varadero, y el temor es que se cierre la planta de Varadero
de este frigorífico. Situaciones que se van dando realmente muy preocupantes. Azul, Campana, Varadero y también en otras localidades. Recordemos en Adrogué, donde hay un conflicto con una metalúrgica con más de 100 empleados. Todos los días estamos dando una noticia referida al cierre o a la crisis en alguna empresa importante. Y hoy el gobierno produjo una noticia, una novedad sindical contra el gremio de Cetera. Está esta noche Eduardo López, secretario gremial de Cetera. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. ¿En qué consiste esto que publicó hoy el gobierno en el boletín oficial? Por decreto derogan la ley de paritarias. Más exactamente se puede googlear el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, el inciso C, que dice que en la paritaria se discute el mínimo salarial. Eso, el decreto deroga ese artículo de la ley. No podemos discutir más el mínimo salarial docente. ¿Por qué? Porque quieren bajar salarios. Punto 1. Después modifican la representación, pero es un tema realmente secundario. Antes la representación era por cantidad de afiliados, como nosotros afiliamos el 60% de los maestros del padrón de afiliados, teníamos el 60%, y el resto el 40%, y ahora es 1 por sindicato. Nada. No es importante. Es secundario, pero el gobierno hace hincapié en esto. El gobierno hace hincapié en esto y no en lo otro, digamos. Claro, el gobierno ha hecho más hincapié en esto. Que dicen que es la única voz. Ustedes tenían la exclusividad de los docentes, que ustedes tenían como el predominio, que se lo habían autodeterminado en estos años y que en realidad el gobierno quiere democratizar el gremio. Bueno, hay dos consideraciones. Dicen, ¿no? Una, nosotros teníamos no la totalidad, sino el 60%, porque tenemos el 60% de los afiliados. Luego había 4 gremios más nacionales en la paritaria, MET, UDA, SEA y SADOP. Era eso. El que tiene la representación total es UPCN. Claro. UPCN sí tiene la representación total. Digamos, ATE está muy cerca de UPCN, pero el gobierno nacional solo negocia con UPCN. Ahí se ve bien. ¿Va a salir el decreto que incorpora a ATE a la negociación nacional para que todos debatan? No va a salir. No va a salir. Porque lo que el gobierno hace es, si el sindicato mayoritario no se disciplina al gobierno, lo diluye. Si el sindicato mayoritario se disciplina al gobierno, como el caso de UPCN, no deja entrar a las demás organizaciones. Punto. Pero quiere que nos peleemos con los sindicatos. Yo quiero decir algo, Gato. Todos los paros que hicimos a este gobierno y al gobierno anterior fue por consenso. Los 5 gremios nacionales votamos parar. Nunca hubo nada que Cetera votó con su 60% y el resto no. Los paros a Cristina, los paros a Macri, fueron, que ahí es cuando empezaron la paritaria, fueron hechos por el 100% de la representación sindical. ¿Quiere el gobierno que yo me pelee con UDA, con AMET, con SEA y con SADOP? No. Lo que vamos a hacer es... Bueno, tal vez sí, no quiere usted pelearse. Claro. Yo no quiero, no. Lo está proponiendo. Está proponiendo la pelea entre sindicatos. Ahora, como tengo en claro, termino con esto, que no vienen por los sindicatos, sino que vienen por los derechos laborales. Y algunos sindicatos somos estorbo, me concentro en defender los derechos laborales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la paritaria de este año? La van a definir por decreto. ¿Por qué? Pero esto es grave, digamos. Claro, anulan eso es la lo paritaria. Grave. Por supuesto, porque en esa sería un mal antecedente. Pero si esto en ocurre. esa reunión de 5 no se discute salario. ¿Dónde se va a discutir el salario? Está en el decreto mismo. Dice, el salario mínimo de los docentes de todo el país va a ser un 20% superior al salario mínimo vital y móvil. Vamos, ¿quién pone el salario mínimo vital y móvil? Hasta el año pasado la CGT y las 2 CTA. El año pasado lo sacaron por decreto. Entonces, sintético, el gobierno pone por decreto el salario mínimo vital y móvil, agarra una calculadora, saca un 20% más y ese es el salario de los maestros, el mínimo vital y móvil. ¿Me explico? Sí. Concretamente, han anclado el salario, miren, ahora el mínimo vital y móvil es 9.500. Según este decreto hay que darle un 20% más a los maestros, 11.400. La novedad de hoy no es pelea entre sindicalistas, es que el salario mínimo de los docentes de todo el país por decreto va a ser 11.400, un 20% más del salario mínimo vital y móvil de todos los trabajadores. No hay paritaria, no hay discusión salarial, están con miedo
quieren gobernar por decreto, quieren gobernar con 15 millones de balas de goma y no se gobierna así. En realidad lo que quieren es bajar salarios, están asustados por las jornadas del 14 y 18 de diciembre. Bueno, si quieren tranquilizarse, respeten las leyes y dejen de bajar salarios. Y Miriam, ¿esto se lo ve como parte de una ofensiva del gobierno contra los sindicatos? Sí, creo que, bueno, dos hechos, ¿no? Lo que mencionaba recién López, el hecho de quitarle la representación proporcional que tenía CETERA como sindicato mayoritario, pero también esto de dejar a cada provincia, a cada docente de las provincias librada a la suerte de lo que tenga esa provincia para ofrecer. Digo, porque esto va a tono también con el pacto que firmaron con los 23 gobernadores. Aquí, cada provincia, después, lo que explicaba López, se fija por decreto un salario mínimo. Después, ¿cuánto va a ser el salario docente definitivamente? Corre por suerte de cada provincia, entonces se lleva una situación muy desigual a todos los docentes del país. Creo dos cosas para agregar. Una, que es el momento de discutir definitivamente la división del sistema educativo que se hizo durante el menemismo, que nunca se revirtió. Es hora de volver a discutir un sistema único estatal educativo con un presupuesto acorde a lo que se necesita. El cálculo es aproximadamente un 10% presupuesto nacional. Creo que es el momento de dar ese debate y no seguir dando peleas parciales y por separado, que como se decía acá, después hasta cuesta explicar por qué tengo que explicar cosas tan parciales, porque totalmente. El ataque es muy profundo y tiene que ver... Miriam, vos planteás un salto de calidad cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la mayoría está tratando de defender lo poco que tenía o lo poco que consiguieron. Vos estás proponiendo como la... Ahora, la segunda parte de mi intervención tenía que ver por qué creo que es el momento. Creo que es el momento, primero, porque hay un ataque, entonces hay que pensar cómo es la mejor manera de defendernos y de que todo el docente, desde el de Jujuy hasta Tierra del Fuego, se siente identificado con lo que tiene que defender, y también los papás que mandamos nuestros hijos a la escuela a decir, bueno, yo voy a defender esto porque realmente vale la pena pelear, no porque CETERA tenga un delegado más, un delegado menos, que sería muy difícil de convencer a la gente, sí por un verdadero sistema educativo estatal, único y de calidad para todos los chicos. Pero lo que me parece es que el gobierno sale muy debilitado de las jornadas de diciembre, porque si no relatamos los ataques del gobierno, que son reales, porque que el gobierno esté débil no quiere decir que deja de atacar, pero es un gobierno que salió muy mal parado con su propio electorado. Entonces, ¿pasó la reforma previsional? Sí, a fuerza de prebendas y de acuerdos centralmente con el peronismo. Pero por otro lado quedó mal, es un gobierno que quedó débil, por eso no sabe si va a poder tratar la reforma laboral. Es el momento de discutir cuestiones profundas y no seguir analizando ataque por ataque. Claro, pero ¿dónde lo debatís si el gobierno tampoco tiene interés de convocar? No va a convocar a sesiones extraordinarias y según el diario La Nación del domingo, el gobierno va a enviar este año pocas leyes al Parlamento por justamente lo que pero le costó salir... los DNU también llegan en algún momento al Congreso, sí, Gustavo. Pero entonces ahí mayoría... No tiene mayoría. No tiene mayoría. En la comisión. No, en la comisión hay que discutir si el peronismo le da los votos para que tengan el presidente de la comisión. Entonces, como siempre, volvemos a cuál es el esquema político. Lo que hay que pensar es un verdadero plan de lucha nacional para enfrentar al gobierno en este momento, porque antes decían que el gobierno era Macri, es la dictadura, es muy fuerte, no se puede hacer nada. Ahora que todo el mundo reconoce que el gobierno quedó muy mal después de las jornadas de diciembre, ahora tampoco es el momento. El problema es que hay un gran ausente, que es la dirigencia sindical. La CGT hablan del asado de Barrio Nuevo, lo que no está haciendo es enfrentar esto. Entonces, creo que hay que empezar a discutir con todos los sectores que hoy están en la calle, porque también hay predisposición a la lucha, eso no se puede negar. Vos lo mostrás cada día, como los trabajadores salen a pelear, se organizan. Lo que pasa es que hay que pensar... Estamos viendo otra vez pérdida de trabajo en esta... No lo estamos inventando nosotros, es escandaloso lo que está pasando en cuanto a los despidos. ¿No? Ahora, volviendo al tema que preocupa esto, ¿no? De que el gobierno fije por decreto y anule la paritaria docente, que realmente sería muy grave. ¿Y de cuánto sería entonces el salario que fijaría el gobierno, haciendo un cálculo estimativo? ¿Cuánto? 11.400 pesos, el 20% más de 9.500 pesos. Si uno agarra la calculadora y hace 9.500 pesos, que es el actual mínimo vital y móvil de todo, del convenio de todos los trabajadores, 9.500. Agarro la calculadora, le sumo un 20% más, eso te da 11.400, ese es el salario. Listo. Eduardo, además hay algo también técnico que es interesante que lo expliques, a ver, corregime si no es verdad. O sea, también ese 11.400 pesos, que es la paritaria nacional docente, es lo que marca cuánto debería aportar el Estado a las diferentes provincias en caso de que los salarios estuvieran por encima de eso. O sea, también le pone una bota encima a las finanzas de las provincias porque no les va a hacer aporte. Claro, lo que recién decía Miriam en ese sentido. Claro. Ese aumento tan bajo implica aumentos bajos
del financiamiento de la nación a las provincias. Yo desde la ley 1420, 1884, planteo, coincido, la responsabilidad de la nación en la educación desde Jujuy hasta La Quiaca. Sí. Está en el artículo 14 de la Constitución. Todos reivindicamos la ley 1420, pero ¿qué dice Macri? Ah, los maestros de Catamarca, que se encargue la gobernadora de Catamarca, como los policías, los estatales y los médicos de Catamarca. Lo que omite Macri en ese pensamiento es la ley de financiamiento, que ahora la quiere derogar, el artículo 14 de la Constitución, que dice que a los maestros de Catamarca también los tiene que pagar el salario. De los 10 millones de docentes, hay una parte que lo paga Macri y Finocchiaro. De eso se quieren desentender. Bueno, ahora continuamos. Sebastián, volvemos al tema Triaca. Ha llegado ya el doctor Broyman. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. A ver, ¿por qué no hacemos una síntesis antes de introducir al doctor Broyman de en qué situación estamos ahora? El exabrupto, el despido y las denuncias del SOMU ahora encima. Es un tema que se va agrandando, digamos, ¿no? Un ministro clave del gobierno que se vio expuesto por insultos a una empleada con la cual tenía una relación laboral, que había sido contratada en negro un tiempo, luego se la había parcialmente regularizado, un eufemismo, parte del sueldo se le siguió pagando en negro, y que había sido además puesta en un sindicato intervenido por el gobierno, supuestamente con el objetivo de sanearlo, había sido puesta allí para que cobrara un salario. Importante este dato, Heredia podía ausentarse de su puesto en el SOMU para ir a la quinta, por lo cual, eso declaró, ¿sí? Por lo cual, allí queda obvio que se le estaba pagando ese sueldo en el SOMU para que hiciera tareas privadas. Claro, hoy lo que nos decía esta mañana en Radio Día, hablábamos con el abogado de Sandra Heredia, y lo que decía era que en realidad ella le había pedido al ministro un aumento de sueldo. Como no se lo habían podido conceder, la emplearon en el SOMU. Ahora, ¿es esto algo así, doctor Broyman? Mira, Buenas noches. hoy se hizo, nosotros hicimos saber a través de una denuncia como defensores de Omar Suárez, lo hizo el doctor Argibay, quisimos saber esto y se le solicitó que en carácter de urgente, como se ha realizado en este enero muchas cuestiones, se la cite a dar testimonio y a ratificar todo esto. ¿Puesto por qué? Porque también las nuevas autoridades del SOMU hicieron presuntamente una denuncia penal al poder encontrar, y tal como dijo la señora, que presuntamente hay de la parte del ministro Triaca, habría, según la señora, 250 personas que también fueron empleadas, digitadas y ordenadas. También hemos escuchado que el ministro ha dicho que era por una vía que habla de una cuestión del equipo, el equipo de confianza, el equipo que la conocían todos, que era que manejaba la agenda para servir, dar café y todas las demás cuestiones que hacen a un servicio en una quinta. Esas personas que todos la conocían estaban de acuerdo, el equipo, que no conocemos cuál es el equipo, estarían de acuerdo para que esta persona fuera interventora delegada en San Fernando. Ahora, yo no quiero subestimar a nadie, por favor, que no se entienda esto, que no se malentienda, por favor, a nadie. No la conozco a la señora Sandra Heredia, no conozco, pero ¿se sabe si tiene algún título o algo? Porque, a ver, lo que usted dice es verdad, porque ahí recién veíamos este video de Triaca que dice ahora te vamos a hacer famosa, y donde dice es nuestra ama de llave o de casa. Sí, estaba haciendo el asado en el video. Hace el asado y después pasa a ser interventora del SOMU. Digo que Carlos Triaca, el hermano de Jorge, afirmó que Heredia les había robado, por lo cual ya pasa, además de ser despedida, pasa a ser acusada de robo. Yo calculo que los abogados de Heredia deben haber festejado esta declaración, porque los pone ante la hipótesis de una demanda más grave todavía, pero a su vez dijo que tenía problemas de salud psíquica. ¿Y para qué la llevaron al SOMU? Por lo cual, una persona el equipo con problemas de salud psíquica la nombran
en el sindicato al cual quieren sanear. Igual es como dice Miriam, en un momento Miriam dijo hoy cuando se tocó este tema que muchos familiares de Triaca ingresaron en la función pública. Y con Berco, la otra vez sacábamos la cuenta acá, Gato, no sé si recordás que estaban más o menos los ingresos de la familia Triaca rondan el millón... Más de 1 millón de pesos. 1.200.000 pesos. Ahora, ¿es necesario tener una empleada y meterla en el SOMU? Digo, porque bueno, es la manera como, que entienden es descabellado. de vivir de la teta del Estado, claro, como se decía, ¿no? Porque el discurso liberal es ese y después es eso lo que ellos hacen, porque esa plata sí que la pagamos todos, la plata de toda la familia. Pero no, la voracidad. No nos vayamos, por favor. Para mí no es solamente el dinero, no es solamente el dinero de colocarle y darle un beneficio tipo ñoqui, no es... Él dijo, y también lo hemos escuchado, necesitaban tener cubierto un puesto. Claro. Aunque sea con un títere o con nadie toca acá y nadie maneja esto. Volvamos al tema SOMU, que la CUMSA recién estaba contando el aspecto de lo que fue Triaca, la familia. Volvamos ahora al tema SOMU. El gobierno lo ha exhibido a su ex titular, al Caballo Suárez, como el mayor corrupto, como el sindicalista corrupto, y así lo han cargado, ¿no? Y que van a transparentar el sindicato, para eso se supone que la intervención. Ahora, ustedes dicen que nombraron, o la señora Sandra Heredia, más de 250 funcionarios. Sí, así dijo la señora, pero así dijo la señora, le estamos diciendo por lo menos, ya que manejó la agenda del ministro, va a ser muy fácil y comprobable si es como recibía orden del ministro y estaba trabajando en el SOMU, venite ya para acá, las celdas del teléfono de la señora Sandra van a disponerse si están en la quinta o se van a triangular donde está el lugar de trabajo. Esto es de muy fácil comprobación. ¿Y la denuncia Gato. en qué va? La denuncia va porque acá, cuando le interviene al sindicato y después de intervenido proscripto, coactivamente lo hacen renunciar a la secretaria general como afiliado, o sea que no solo perdió los derechos políticos, sino también perdió la capacidad de estar afiliado. Lo hicieron renunciar a ser afiliado del gremio para quedar en la nada. Entonces, lo que se pidió siempre es, señores, acá ustedes están hablando de una auditoría donde están todos los balances, donde en realidad hay una auditoría que nunca se hace porque dejó superávit, donde él le dice, señores, yo tengo un superávit acá, esta intervención ¿qué hizo? Con los sueldos inmensos y con nuevos contratos. Hay un desfasaje muy grande en el dinero. ¿Y en qué juzgado recayó? Mira, nosotros pedimos la cita testimonial para que después se extraigan testimonios y vamos a ver en qué juzgado federal va a intervenir. Porque esto ya intervienen ministros, esto es un delito que va a tener que ser presuntamente investigado dentro del fuero federal. Igual, Gustavo, una cosa que hay un contexto histórico también, que sea Triaca el que hable de que va a combatir la corrupción en los sindicatos también suena un poco exótico, ¿no? Primero debería decir de dónde salió su fortuna personal, porque acá parece que todos nacieron de un repollo. Él es hijo de un sindicalista que tiene graves acusaciones, fue el primer sindicalista que fue aceptado por el Jockey Club como miembro. Todos sabemos que no se entra ahí con 2 pesos. Entonces me parece que también ya el hecho de que Triaca sea quien va a hablar en nombre de la honestidad de los sindicalistas, me parece que es una más de las tantas contradicciones de este gobierno. Creo que hay que resaltar también la poca repercusión que ha tenido este caso entre los sindicalistas, porque me parece que esto está hablando hablar del tema, de complicidades, de incluso sindicalistas kirchneristas y sindicalistas tradicionales. Yo no hablaría de complicidades, yo hablaría más. Hay gente que no quiere estar expuesta a nada hoy, entonces prefiere mirar miedo. No, pero cuando uno se expone a algo, no quiere estar expuesto a algo, es porque efectivamente tiene algo que esconder. Por eso, hablo de si no nadie tendría miedo. Y no es que el gobierno no esté realizando persecuciones en el sentido de someter a todo el mundo para poder aprobar la reforma laboral. Pero Eduardo, ustedes, por ejemplo, el problema es que del otro lado tienen mucho que esconder. Ustedes, Eduardo, ¿cómo toman esto que ha ocurrido justamente con el ministro de Trabajo, la denuncia del despido, la forma del despido? ¿Cómo lo toman? Bueno, yo por mi edad conozco más al padre que al hijo y
no solo tenía caballo de carrera, Sí, sino que un aras. Dijo en la dictadura yo no vi nada. Está bien, pero no le carguemos al hijo lo del padre. No hablemos del padre porque la verdad que no tiene nada que ver. Hablemos ahora de esta situación que de un se da con funcionario, de un ministro de trabajo, lo que representa ser un ministro de trabajo, lo que representa ser la transparencia. Esto es lo que tenemos que ver. Bien, respecto a ese tema... Digo, ustedes cuando se sienten con él a tratar algún tema, digo, se van a tratar de la misma forma, cuando le digan que hay que combatir el trabajo en negro, a eso me refiero, ¿no? No, la verdad que es un indecente, es indecente lo que hizo, no tiene decencia. Nosotros nos sentamos con quien la gente vota para dirigir. De hecho, mirá, el primer año la paritaria la firmó, que ahora dicen que nunca existió, la firmó Triaca y Esteban Bullrich y empezaron las clases normalmente. Yo no quiero caracterizar al gobierno mucho más de lo que nosotros sabemos que es. O sea que, sí te puedo decir de dónde vengo. Nosotros no estamos en la CGT, nuestra secretaria general alquila, yo trabajo en la escuela, venimos de otro palo, pero entiendo cuál es la contradicción principal y cuál es la secundaria. Entiendo que vienen por los derechos de los trabajadores y me gustaría en la próxima marcha de febrero o marzo contar aún con compañeros de la CGT, no me pongo a ver estrictamente la persona, sino el proceso social. Ese es mi análisis en virtud de defender a los docentes. ¿Qué quiere el docente? El pueblo movilizado es la única forma de resguardar sus derechos. Bueno, yo intento no caer en contradicciones secundarias, sino representar eso. Nuestro gremio se elige democráticamente, siempre hay varias listas, pero la verdad no vengo a hablar de eso, sino vengo a hablar de que le quieren bajar el salario. Varias veces sucedió este tema. ¿Qué quiero yo? Que en la próxima marcha, por ejemplo, venga Hugo Moyano. Ese sería mi objetivo. Que vengan miles de personas, cientos de miles. ¿Qué veo? Que luchar tiene sentido y que todas estas cosas hacen que parezca que luchar no tiene sentido porque total te engañan, te van a perjudicar, mirá, son todos chorros. Yo creo que luchar tiene sentido y hago hincapié en eso. En eso paro mi autoestima. Y te digo por qué pienso que luchar tiene sentido. En diciembre, antes del 14 y 18, iban a tratar en extraordinarias la reforma laboral que sacaron por decreto. ¿Qué dice la reforma laboral? Se le saca las sanciones a los empresarios que negrean trabajadores. Eso salió por decreto. ¿Por qué no va a extraordinarias al Congreso? Porque no le cierra. Empiezan a gobernar por decreto porque no les cierra después del 14 y 18 que salga en el Congreso eso. Ese es el dato positivo. Estoy preparando para salir a la calle en cuanto a la organización de espacio para hacerlo. ¿Cómo está en este momento la causa de Suárez? Digo, mirá, ¿la van a elevar a juicio? ¿En qué fase del proceso está? Hay un requerimiento de elevación a juicio por la segunda parte, por la asociación ilícita, por la administración fraudulenta. Ya fue elevado la parte de obstrucción, que es de las vías navegables, que la obstrucción de vías navegables, entonces no quedaría en pie nadie en este país, desde los cortes, de los piqueteros, de los taxistas, de los aeronáuticos, no, pero, de los maestros. La acusación es por extorsión, no, para habilitar... La denuncia de extorsión es la parte segunda, es la parte segunda. La obstrucción de vías navegables no es por la extorsión. Es la segunda parte que está requerida para la elevación a juicio, y en este requerimiento de elevación a juicio subsume en la obstrucción de las vías navegables y vamos a pedir que haya un solo juicio. Ajá. La salud de Suárez está a la deriva. Hoy está a la deriva. Se retrotrajo en un hospital donde yo puedo decir que en el HPC de Seiza hay muy buena capacidad médica, pero el sistema y la atención y que no puede brindar el abordaje a los que muchos de los detenidos, no hablemos de Suárez, muchos de los detenidos sufren. Anoche, un cuadro similar al de Suárez terminó en el sanatorio, en el hospital de Seiza, un colombiano que, hasta que no quiero hacerlo público, que no soy yo el abogado, y terminó con un derrame cerebral que se está muriendo. Luis María Salsamendi, que fue compañero mío en la secundaria, por una causa que estuvo detenido, tampoco le creían, lo tuve que yo ir a reconocer al hospital de Seiza.
Bueno, Gato, ahora... espera, una sí. consideración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último encuentro en Uruguay, impensado de tener relación con CETERA, dijo: en Argentina hay persecución sindical. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay persecución Y sindical. los despidos Este que se tema, están- sí. perdón, ya va, Sí. Miriam. Este tema, ¿lo elevan ahora a la OIT como denuncia también? Sí, elevamos a la OIT y a la Internacional de la Educación los ataques al gobierno. Uno ¿Y se va a dice, hacer, ¿y se va a hacer natural- alguna presentación judicial Sí. respecto del decreto? El judicial lo estamos analizando porque preferimos las calles y los organismos internacionales. Igual, Eduardo, la verdad sería, vos hacías referencia recién a las prácticas diferentes de CETERA Sí. con respecto al sindicalismo tradicional. Creo que sería saludable que marquemos que hay personajes del sindicalismo nefastos, con prácticas muy cuestionables, con enriquecimientos muy cuestionables, y que es cierto que el gobierno elige a cuál apuntar, ¿no? Eso parece estar claro. A algunos apunta y a otros los premia. Al Momo Venegas lo recuerda incluso a Jorge Triaca, y a el Pata Medina le apunta. Pero me parece saludable, perdón, no soy quien para sugerir, que desde posturas como CETERA, que no tienen que ver con estas prácticas, o que están alejados de estas prácticas, marquen la diferencia. Porque si decimos que hay persecución sindical, puede haberla, pero también hay casos flagrantes de corrupción sindical, y muy extendidos. Absolutamente. Digamos, no sé de qué quieren que hable, si quieren que hable de lo general o de lo particular. De lo particular hay casos de corrupción que se denuncian. Recién acabo de denunciar a UPCN por connivencia de Andrés Rodríguez. Digamos, nos fuimos, yo soy fundador de la CTA, que fui en el año 91, Sebastián, denunciando a Barrio entiendo Nuevo. que hay sindicalistas corruptos, hay que investigarlo. Ahora, Claro. a Baradel le No, quisieron no, por buscar eso. hasta el color de los El problema es que el calzoncillos objetivo- y no le encontraron nada. Hicieron una persecución que realmente le tendrían que pedir disculpas. El a objetivo del Baradel gobierno no es porque terminar con la corrupción. El objetivo del gobierno es es disciplinar. someter y disciplinar. De ninguna manera podemos creer este gobierno Pero terminar no con la digo- corrupción. no, Me si parece se una entendió que ironía. dije eso, no. No, porque si no se confunden los planos. Yo lo digo desde la izquierda, que siempre hemos Claro. peleado por la democracia sindical y pelear por democratizar los sindicatos y en contra de los dirigentes tradicionales corruptos. Ahora, yo no puedo confundir mi pelea con la que está dando el gobierno, que no tiene nada que ver. Y quiero agregar un elemento contundente. En todos los despidos de los últimos días hay persecución sindical. En el caso del Hospital Posadas, un caso emblemático, porque despiden trabajadores que solamente, por ejemplo, en pediatría, en oncología, solamente esos trabajadores las realizan. Es decir, que se disminuye la calidad de la atención que van a recibir los Sí. pacientes en el hospital. Sí. Despiden a todo un turno de enfermeras que venían peleando porque no las hagan trabajar 12 horas a la noche. Despidieron a persecución la... sindical. Hicieron un amparo, la agarraron a toda la lista de Despidieron a la amparo. especialista, la única especialista en la lucha Exactamente. contra el Bueno, cáncer bueno, esa en es el una de Hospital la- Posada. de las Pero porque enfermeras. son es lo que dice Miriam, son las personas que hicieron Que un venían amparo peleando. para, Nuestro para compañero que, Luis para que no Sucher, abusen de trabajo. 19 años contratado, un enfermero reconocido al hospital, fue candidato al Frente de Izquierda, lo echaron. Y así lo mismo, hoy estuve en la movilización frente a Defensa, esa que ustedes mostraban, Gustavo, una trabajadora de jefatura de gabinete, me decía, era delegada de ATE, la despidieron, tiene un nenito discapacitado. ¿Qué le dijo Paula Bertol que la echó? Bueno, lo tuyo ya está, vos te vas a tu casa, pero cualquier cosa que necesite tu hijo, el Estado te va a ayudar. Un cinismo. Lo que necesita el hijo es que la mamá tenga trabajo. Eso necesita el hijo. Paula Bertol, que después se pasea a los medios y hasta se saca fotos con el cartel de Ni Una Menos. Entonces, hay un cinismo por parte del gobierno que creo que se sostiene porque tiene una enorme protección mediática como nunca se vio, porque estos temas no se hablan. Ahora, volviendo, que hay muchos docentes que nos pueden estar mirando, volvamos al tema de la paritaria. Vos decís que ya está fijado y esto entonces achica el debate en las provincias, digo, ustedes aquí en la capital, en la provincia de Buenos Aires, ¿condiciona ya la apertura de la paritaria? Lo condiciona y lo deja librado al azar de cada gobernador como en los 90. Donde Sí, o a la, en una o a la capacidad de fuego de los a la gremios. capacidad de fuego del Claro, gobierno. y de los gremios. Perdemos la herramienta nacional, la bandera que está en la puerta de la escuela, la Argentina. Y el gobierno, por las leyes vigentes y la Constitución, tiene que financiar esa escuela. Ahora que cada una se arregle. Ya lo vivimos. Es decir, en que va a los haber 90. docentes De primera y de segunda, tercera, cobrando con abajo. bonos, sin bonos, con EGB, con polimodal, los 90. Ya lo vivimos, cada provincia que se arregle, van a intentar luego que cada municipio se arregle, en fin, esa es la gran pelea. Y yo le digo,
yo entiendo, porque son varios planos del debate. Claro. Sí quiero decir algo fundamental. La consigna nuestra, de nuestra organización, es: hay que vivir como los trabajadores que uno representa. Lo dije en el programa anterior, pero bueno, como no quiero seguir haciendo hincapié porque parece algo que nosotros vemos como natural, hay que venir a decirlo a los medios de prensa. Simplemente vean nuestras declaraciones juradas y nuestra vida y se van dando cuenta. Lo importante acá es que quieren que no haya más computadoras en las escuelas, que no haya más de hecho no escuelas las hay. técnicas. De hecho no las hay. Hace 2 años no se reparten más. No las hay. Seamos 5 los que vamos a las paritarias, felices los 4, como dice la canción, 9, 8 o 16, ni se va a discutir salario, ni se va a discutir computadora. Ese es el eje que yo tengo y que me piden en las asambleas que discuta eso. Después, ya los que eligieron mi gremio saben por qué lo eligieron. ¿Me explico lo que digo? Si yo vengo acá y sí también digo algo, quien es patotero, quien roba, pero no y había es sindicalista, es funcional. No había un cuestionamiento hacia ustedes, ¿eh? No, por eso. No te enganches, digo, con cuestionamiento. No, pero digo... Estamos hablando en esto de que se está hablando todo, que evidentemente ya sé que no hay sindicalistas corruptos que deberán ser investigados. Por supuesto, a ustedes les hicieron una campaña el año pasado que no les encontraron absolutamente como nada. En todos los rubros hay gente corrupta. Obvio, por supuesto. Yo intento hablar de lo general, que es lo que me toca, la educación, y lo particular, el salario de los docentes. Y dar testimonio de mi vida, en ese sentido, y de las que están ahí en ese cartel que está atrás, Roberto Baradel y Sonia Leso. Sonia es la secretaria general del segundo gremio más numeroso del país. El primero es Cavalieri, el segundo es Cetera, alquila. No tiene ni una vivienda, alquila. Ahora, de eso no vamos a hablar nunca, y no sé si ella quiere que hable o me va a llamar y después me va a criticar. Lo que me va a pedir que yo hable es que nos sacaron la posibilidad de discutir salarios y que quieren que nos avergoncemos de pelear. Y la verdad, no me voy a avergonzar de pelear. Te digo, no hay manera de que hagan olvidar al pueblo de lo que fue la jornada del 14 y el 18. Insisto, están asustados, están nerviosos, y nos tienen miedo porque no le tenemos miedo. Ya nos sacaron todo, nos escanearon, no les tenemos miedo. El decreto es gravísimo, vamos a estar en las calles. Decidieron gobernar por decreto y el pueblo decidió estar de pie. Esa es la contradicción principal. Bien, para cerrar el tema Triaca, entonces ahora la justicia va a tener que investigar al SOMU para ver si hubo ilegalidad en estas contrataciones. Me presumo que van a tener que investigar la actividad que desarrolló la intervención del SOMU durante toda su actividad, con todas las cuestiones que de ahí resulten, ¿no? Es algo que, si estamos bogando por la transparencia, es bueno, y que haya igualdad de armas, que no haya uno sí o el otro no. Si vamos a jugar a la transparencia, que todos estemos en la misma selva. Bien, hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Minuto 1. Vamos a ir enseguida también a lo que fue hoy la jornada del Papa Francisco, reunido con los mapuches, incluso participando de la misa del Papa Francisco, los mapuches, y un mensaje que, bueno, dirigido a los mapuches, pero que se puede también entender hacia otros sectores de la sociedad. Enseguida estamos con este tema.